a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, te rogamos, que abras nuestro corazón, así como se lo abriste a tus discípulos cuando iban en el camino a Emaús, para que pudieran comprender tu palabra. Así como se lo abriste, Señor, el corazón a la mujer vendedora de púrpura, Señor, para que también ella pudiera comprender tu palabra. Así nos disponemos, Señor, nos disponemos para que abras nuestro corazón, para atesorar tu palabra, comprenderla y ponerla por obra, y así enseñarla a Dios. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pónganse cómodos, mis hermanos. Estuvimos compartiendo este tema solo a manera de introducción el martes, ¿verdad? Que muchas veces dejamos las cosas a la deriva y decimos que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Y hay muchas personas que no conocen a Dios, y mucho menos que puedan conocer su voluntad, y hay otras que medio conocen pero tampoco hacen la voluntad de Dios, porque toman sus propias decisiones, y en las propias decisiones que toman no toman en cuenta a Dios, sino que si les va bien, pues se elogian que tomaron una buena decisión, que fueron sabios, que les fue bien, que son inteligentes, que fueron prudentes, me fue bien en esto y el otro. Pero si les va mal en la decisión que toman, ahí sí buscan el auxilio de Dios y dicen que se haga la voluntad de Dios. Cuando desde un inicio lo que pretendimos hacer fue nuestra propia voluntad y no la de Dios. Porque cuando buscamos la voluntad de Dios, quiere decir que nos estamos rindiendo a su soberanía, a su providencia, y nos estamos sujetando a su autoridad, a su palabra. La voluntad de Dios en relación al pecador, miramos la primera parte, ¿verdad? Y estuvimos aclarando primero que hay una gran verdad, en la primera parte, Dios aclara una verdad y dice que no todo aquel que lo llama Señor, Señor, es el que va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero para poder hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, dice que tenemos que conocer esa voluntad, porque dice que estaba Jesús predicando y le dicen sus discípulos, Señor, he ahí tu madre, he ahí tus hermanos, y viendo Jesús a la multitud, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mi madre y mis hermanos. No es que Jesús estuviera negando su identidad familiar, sino que creyeron que como nosotros los humanos tenemos esa debilidad de porque como es la mamá del siervo, el pastor en muchas iglesias, se le tiene que tender la alfombra roja, que como era la mamá de Jesús, hay que abrirle espacio, tenderle la alfombra roja a él y a los hermanos, hay que atenderlo, darle la mejor mesa, el mejor lugar. Jesús no anduvo haciendo esas discriminaciones, sino que Jesús dijo, mi verdadera familia es la que hace la voluntad de mi Padre. En esos dos puntos, en esa gran verdad que aclara, hay dos principios que tenemos que aprender. Que para poderle decir Señor, tenemos que hacer su voluntad. Pero para poder hacer su voluntad, tenemos que conocer cuál es su voluntad. No podemos hacer la voluntad de Dios si no la conocemos. Pero Romanos, donde leímos, dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y entonces, ¿por qué cuando tomamos decisiones al final nos frustramos, al final lloramos, renegamos o desistimos? Hay parejas que les decía que se casan porque creen que es la voluntad de Dios
Y en la primera discusión ya están hablando de divorcio. Y no es que era la voluntad de Dios que se casaron. Hay parejas que se casan y en la primera discusión ya nos vamos a divorciar. Y eso es porque no conocen que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Eso lo vamos a estar viendo en las enseñanzas para la familia que vamos a tener con la ayuda del Señor en la segunda semana de febrero, para que los hermanos el día de la reunión me acuerden, oyeron que vamos a programar eso. A veces yo lo hago, pero cuando estamos en la reunión se me olvida, porque tocamos otros puntos, pero para que sepan que es un punto de agenda. En segundo lugar, en esta primera parte, dice que la voluntad de Dios en relación al pecador es que Dios le da a conocer su deseo. Y el deseo de Dios, dice, es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. En tercer lugar, la voluntad de Dios en relación al pecador es demostrándole Dios al pecador su paciencia. Su paciencia. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versos 9 que hay algunos que tienen por tardanza la venida del Señor. Y no es que el Señor se haya retrasado su venida, sino que es paciente para con muchos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces podemos ver que la voluntad de Dios en relación al pecador es aclararle la verdad, que aunque pasen por una iglesia y se persignen, aunque digan que vayan a un culto, mire, yo les voy a decir una cosa, se habla de un crecimiento en el cristianismo, por decir así, incluyendo todas las denominaciones cristianas, un mega crecimiento, pero ese mega crecimiento es como el pan leudado, que se sopla, porque de ese crecimiento, si usted pasa un filtro, ¿cuántos están viviendo bajo la voluntad de Dios? Como dijo un predicador, un conferencista que creo que fue MacArthur, que había dicho que en uno de sus estudios, Billy Graham escribió que si el 5% de todos los que se convirtieron, de los millones que se convirtieron en su campaña, en sus campañas que él hacía a nivel internacional, a nivel mundial, si tan solo el 5% fuese salvo, valió la pena. Si tan solo el 5% fuese salvo. ¿Qué está diciendo? Que todos esos millones de tarjetas que se llenaron, de gente haciendo profesión de fe, no todos eran salvos. Porque a veces creemos que con ir a la iglesia, que porque ya leímos la Biblia, ya leí la Biblia hoy, ya cumplí, Señor. Ya oré hoy un ratito, ya cumplí, Señor. Ya fui al culto, ya te cumplí. Creemos que en eso se basa la vida del cristiano. Pero Jesús basó su vida, y no solo Jesús, sino sus apóstoles y la iglesia primitiva, en hacer la voluntad del Padre. Jesús siempre decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Cuando Pablo se convierte a Cristo, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero hacer ya tu voluntad, ya no quiero seguir haciendo la mía. Entonces se da cuenta que la vida del cristiano no es solo cumplir ritos. En eso no se enfoca, porque sí es verdad que se le han enseñado a la gente, oiga bien, a los cristianos en la iglesia, decía, le habían puesto BOA, Biblia, oración y ayuno. Esa es la vida del cristiano, decían, Biblia, oración y ayuno, BOA, decía. Yo me quedaba así, pero déjenme decirle que esa no es la vida del cristiano. Esa es parte de la vida del cristiano, pero no es en sí la vida del cristiano. Porque los fariseos hacían esto y mucho mayor de lo que nosotros hacemos. Y Jesús nos llama al desafío que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de la de los fariseos, que diezmaban hasta el eneldo y la canela, que ayunaban 3 veces a la semana, que visitaban a las viudas y hacían largas oraciones, que viajaban hasta el otro extremo de la ciudad para hacer un prosélito que una vez hecho lo hacían 2 veces más hijos del diablo que ellos.
Pero si no superamos la justicia en la que ellos estaban confiando, que era que se sentaban en la cátedra de Moisés, que es la Biblia, oraban, ayunaban, visitaban a las viudas, a los enfermos, hacían discípulos. Si no superamos eso, no podíamos entrar en el reino de los cielos. Entonces la vida de un cristiano, la verdadera vida de un cristiano, no es llevar una vida mecánica. Nosotros les enseñamos un plan de lectura, no solo para que usted lea, ya leí el plan de lectura, ya cumplí. No, sino para que usted se edifique, para que usted conozca más y aprenda las promesas del Señor, aprenda a descansar en el Señor. Entonces, ¿cuál en sí sería la vida del cristiano? La vida del cristiano es vivir en la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios. Y eso lo dijo Jesús allá en San Juan capítulo 15, creo que es del verso 7 en adelante, cuando le dice que si cumplís mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. En cuarto lugar, la voluntad de Dios en relación al pecador se manifiesta de una manera de proveyéndole, dijimos, de un mejor recurso o un mejor medio. En vez de recursos podemos ponerle un mejor medio. Ellos, hablando en el contexto histórico, ellos tenían la ley y tenían la fe en los ritos de Moisés. Ahora, Dios nos provee un mejor medio y ese medio se llama Jesucristo. Mayor que Moisés, mayor que la ley y mayor que los ritos que ellos cumplían en ceremonialismo, en sacrificio, en holocausto para la expiación de los pecados. Mayor que todo esto es Jesucristo. Y eso lo podemos ver en el libro de Hebreos. Jesús mayor que los hombres, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Aarón, mayor que aún Melquisedec, mayor aún y mejor que la ofrenda y la sangre de los toros derramada ahí en el altar. Jesús, un mejor medio para la salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces en relación al pecador en este cuarto punto? Proveyéndole un mejor medio. ¿Y cuál es ese medio? Jesucristo. ¿Por qué? Porque no quiere que te pierdas. Él quiere que tengas vida eterna y Él quiere que participes de la experiencia de la resurrección. Oiga bien, Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tú tengas vida eterna y Dios quiere que participes de la experiencia de la resurrección. En esta voluntad de Dios la podemos ver en el Evangelio de Juan, del capítulo 6, del verso 39 al 41. Podemos ver estos tres aspectos: que Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que tengas vida eterna y Dios quiere que participes de la experiencia más grandiosa de la humanidad, que es la resurrección con Jesucristo. Ahora vamos a ver la segunda parte. La segunda parte es la voluntad de Dios en relación a su providencia. Cuando decimos providencia, son los medios que Dios provee para que nosotros como cristianos, podamos disfrutar de esa comunión con Dios. Dice que Dios en su providencia se manifiesta trayendo paz por medio de Jesucristo. La voluntad de Dios en relación a su providencia se manifiesta en primer lugar trayendo paz por medio de Jesucristo. Lucas 2:14. Ahí podemos ver en Lucas 2:14 que creo que eran los ángeles, un coro de ángel que estaba ahí, que cantaron, entonaron una alabanza de exaltación. En el 2:14 dice, los ángeles anunciando el nacimiento de Jesús, dice, vamos a leer el 13 para entenderle mejor. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud. Mire qué tremendo esto. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios quiere que gocemos de buena
voluntad. Porque cuando dice paz, buena voluntad para con los hombres, está refiriéndose a la providencia de esa voluntad divina que ahora nosotros somos copartícipes de ella. Hay una buena voluntad de parte de Dios. ¿Y cómo se manifiesta primeramente esa buena voluntad de Dios? Usted la puede hallar en Isaías capítulo 6, usted la puede hallar también en San Juan 3:16, la puede encontrar también en Romanos capítulo 5, versos 8. Ahí usted encuentra esa buena voluntad y la puede encontrar en Filipenses capítulo 2, versos 6, de versos 6 al 9. La buena voluntad se manifiesta en que, dice Romanos 5, 8, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La buena voluntad usted la encuentra en San Juan 3:16 cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí miramos y podemos ver la buena voluntad de Dios. Y lo miramos también en Isaías cuando dice, Hijo nos es nacido, Hijo nos es dado. Es decir, Dios nos dio a su Hijo. Dios nos dio, ahí se mira, paz y buena voluntad, ¿para quién? Para con los hombres. ¿Por medio de quién? Aquí de Jesucristo en su nacimiento. Se da el cumplimiento profético de Isaías donde dice, Hijo nos es nacido, Hijo nos es dado. No porque hasta entonces se había constituido Jesús como hijo, sino porque Jesús ya era hijo desde la eternidad, pero ahora no ha sido dado a nosotros, a los hombres, y por eso dice, y paz a los hombres, y paz y buena voluntad para con los hombres. La providencia de Dios en relación, la voluntad de Dios en relación a su providencia. ¿Cómo se manifiesta? Trayendo paz por medio de Jesucristo. Obviamente, alguien dijera, pero estamos en guerra. El mundo está en guerra. Los países están en guerra. Los partidos políticos están en guerra. Las familias están en guerra. Pero Jesús fue claro y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la que ofrece este mundo, sino la que yo les doy. Porque la paz que Dios ofrece primeramente es incondicional. Él de su voluntad nos la da. Segundo, que la paz que Dios ofrece es primeramente espiritual. Y algo que usted debe entender es que el hombre natural no es un hombre espiritual, es un hombre carnal. El hombre dice que el primer hombre fue llamado alma viviente. No era un ser espiritual, era un alma viviente. Y ahora nosotros, los hijos de Dios, a ver los jóvenes ahí atrás, los hijos de Dios, somos llamados seres espirituales. El Padre de los espíritus hecho perfecto para siempre. Dios, ¿el Padre de quién? De los espíritus, nosotros, hechos perfectos para siempre. Hebreos capítulo 6. Entonces, nosotros dice que somos hijos de Dios, somos seres espirituales, es a nosotros que nos es otorgada esa paz. Por eso, la vez pasada que te compartí el testimonio, la hermana Rosa, le decíamos del texto que yo le enseñaba a mis niños. ¿Cuál es la primera parte? ¿Cómo se va a acostar uno? En paz me acostaré. ¿Y cómo va a dormir uno? Y así mismo dormiré. Porque solo tú, oiga bien, solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque es una paz espiritual. Y si usted tiene una paz espiritual, déjeme decirle que esa paz no va a ser afectada por ningún factor externo. Por eso en Filipenses capítulo 4, el verso 6 y el verso 9 nos habla de esa paz. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz, y está haciendo estas cosas, dice el verso 9, y el Dios de paz estará con vosotros. La voluntad de Dios en relación a su providencia se manifiesta trayendo paz por medio de Jesucristo. La voluntad de Dios en relación a su providencia
se manifiesta sujetando la creación a vanidad, a cosas vanas, a cosas vanas. Déjeme decirle que cuando llegué a este punto yo comprendí muchos aspectos. La gente se desvive por adquirir una posesión material. Se desvive por adquirir una posesión material. No es que nosotros no aspiremos, claro, tenemos que aspirar. Estoy hablando, se desvive por adquirir una posesión material. La gente se desvive queriendo agradar al mundo. Yo les digo, en mi juventud, yo tuve mi juventud y yo también me creía el big boy en ese entonces. Sí, porque son cosas vanas. La mente del hombre está tan fascinada y tan confundida que en aquel entonces, oiga bien, yo me sentía la fiera. Pero hoy que miro una de mis fotos que miró Mario, me decía, cuando miro esa foto, Mario, parece que lo sacaron de remar a ustedes. Y era verdad. Si era flaco, calaveriento. Imagínense que pesaba casi 120 libras. Y el gran copete así, ¿ve? Sí. Y todo así chupado. Y el gran copete. Y las camisas flojas y por fuera los pantalones flojos. Y caminaba yo en el aire. Claro, porque ya me levantaba el vientre tan flaco. Pero créanme, así caminaba. Pero yo pensaba que era lo mejor de lo mejor en la colonia. La fiera. Créanme. Vamos a ver la voluntad de Dios en relación a la providencia. Romanos 8:20. Dice del verso 18 al 20. Pues tengo por cierto, oiga bien, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente, oiga bien, de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa, no de todo el mundo. Está hablando de la creación. La creación no solo es la humanidad, es todo lo que Dios creó en los 6 días. La creación, dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. La creación de Dios, aquí sí aplica a la humanidad, fue sujetada a vanidad. ¿Y cómo es eso, pastor, que Dios sujetó a vanidad? La palabra vanidad es de cosas vanas, inútiles, necias. Bueno, ahí tendríamos que retroceder al primer capítulo del verso 21 en adelante. Romanos capítulo donde dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios lo entregó, dice, a que cometieran con avidez toda clase de impureza, porque conociendo a Dios no le glorificaron a Dios. Entonces, desde el capítulo 1 podemos ver cómo Dios lo abandona. Y el juicio de Dios es que lo encierra en una mente, dice, reprobada. Dios lo entregó a una mente reprobada. Por eso es que aquí el capítulo 8, versos 20, dice que la creación fue sujeta a vanidad, a cosas vanas. Y nosotros, ahora yo que estoy fuera de esa atmósfera, de ese ambiente, puedo ver, y créanme, yo por eso no discrimino, trato de animar, trato de alentar, trato de persuadir a los jóvenes y a las jóvenes que se den cuenta que lo que están viviendo es algo vano, es algo inútil, es algo sin provecho, algo sin beneficio, que de aquí a unos años, cuando se miren más adelantito en sus años y ya tengan a sus hijos a la par y le digan a sus hijos, papá, ese era vos. Como cuando miró Mario, a mí me dio pena cuando miró Mario la foto.
Sí. Sí, hermano. Y a veces tengo que decirle la verdad a mis hijos, pero me da pena decir, papá, ¿y usted fumaba? ¿Y usted bebía? ¿Usted era mal hablado? Por eso no quiero que ustedes lo sean. ¿Ves? Porque no fue nada heroico. Fue la etapa más vergonzosa de mi vida. Ahora que he venido al conocimiento de la verdad y Dios me ha abierto los ojos y me ha librado de esa vanidad, entonces miro la vergüenza en que yo vivía. La vergüenza en que yo vivía. La voluntad de Dios en relación a su providencia dice que la creación está anhelando ardientemente esa esperanza de los hijos de Dios, esperando por los hijos de Dios, la creación. Pero esa creación de los hombres dice que fue sujeta a vanidad, a cosas vanas. Desafortunadamente, el mundo es vano. Todo lo que están haciendo es vano. Todo lo que está. Mire qué interesante hasta dónde llega la vanidad. La gente hoy en día no puede vivir sin celular. No puede trabajar sin celular. Es lo primero que le dicen, su número de contacto, un celular. En los 80 tenía que pagar $100 a ver si conseguía la cuña de un teléfono que le daba la vuelta al universo. Y si se equivocaba en un tenía que volver a comenzar otra vez. Y nadie andaba eso. Y fue la época de oro, aquí en Nicaragua, de ¿cómo le llaman? La generación más alegre, más que ponen ahí en Facebook, que se tiraban en la tierra, en el charco y todo. Y eran vanos. Ahora imagínense a qué estamos esperanzados con esta generación que depende solo del celular. Depende del celular. Si no es el celular, no hay vida. A los niños antes les regalaban un avioncito. El mejor premio, una bicicletita o algo. Ahora lo que les regalan sexto grado, un celular. Promoción, un celular, un A23 dice. Y así sucesivamente. Hermanos, la creación está sujeta a cosas vanas. Y dirá alguien, ¿puede vivir uno sin celular? Pregúntenselo a la Arlen. Sí, ¿verdad? Ahora Arlen tiene ya, ¿cuánto? Un año, rompió récord. Mi esposa pasó buen tiempo, lo que pasa es que se lo exigía en el teléfono, pero ella ni eso quería. Nunca abrió Face ni nada de eso. Se lo exigieron por los grupos ahí en el colegio. Pero ahora un chavalo no puede andar si no le anda el celular. Y si anda el papá celular, se lo tiene que dar para entretenerlo. En cuanto llega del trabajo, el papá lo primero que hace es entregarle el celular al hijo. Toma. Yo cuando llegaba mi papá o mi mamá, lo primero que hacía era pedirle el vuelto del bus, las moneditas. La voluntad de Dios en relación a su providencia se manifiesta proveyendo de una mejor doctrina. Oiga bien, aquí casi nadie entiende que esa también es parte de la voluntad de Dios, proveyendo de una mejor doctrina, una mejor enseñanza. ¿Por qué? Porque estaba en la enseñanza de los fariseos, que era el Antiguo Testamento, pero aún estaban los saduceos que creían diferente a los fariseos, estaban los herodianos y estaban los gnósticos, estaban los griegos con su misticismo, y había un sinnúmero de creencias culturales, pero Dios nos provee a nosotros de una mejor doctrina. Yo creo que la mayoría de aquí, sin lugar a equivocarme, la mayoría de aquí no nacimos en el Evangelio. No nacimos, yo creo que tal vez solo Iván y Arlen, pero la mayoría no nacimos en el Evangelio. Nacimos en las tradiciones paganas de este mundo. En ellas nacimos. Pero Dios nos provee en su providencia, su voluntad se manifiesta en proveernos de una sana doctrina. Miremos Juan 7:17. La voluntad de Dios manifestada en su providencia. Juan 7:17 dice así. Dice el 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, oiga bien, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Presten atención. Mi doctrina no es mía, dijo Jesús, sino de aquel que me envió.
El que quiere, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dios en su voluntad nos proveyó de una sana doctrina. Y óigase bien y entiéndase bien. Una sana doctrina no se debe de confundir con sanas prácticas o sanas costumbres. Por ejemplo, aplaudir o no aplaudir en un culto, eso no es sana doctrina. Eso es una sana costumbre dentro de una liturgia. Porque dice la Escritura que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y en eso tiende a haber confusión. Dijo Pablo en su palabra, ahí en Corintios, y todo lo que se haga para Dios, que se haga decentemente, con decencia, no con algarabías, no con emociones, con decencia y en orden. ¿Verdad? Eso lo pueden hallar en 1 Corintios 14:40, creo que. Con decencia y en orden. Dios, entonces, eso no es sana doctrina, es sana costumbre. Las prácticas de liturgia, cómo se hace, cómo se deben de parar para la lectura, si lo pueden hacer sentados. Eso no es sana doctrina, es cuestión de sana liturgia, un culto reverente. Ya los llamados dones, eso sí ya viene dentro de una sana doctrina, los llamados dones, eso sí ya viene. Ayer me decía una señora que va a mi casa, le estuve predicando ahí, que si conocía a algún pastor que tuviera el don de sanidad. Y yo pues comencé a explicarle eso, lo del don de sanidad, que eso ya había terminado, etcétera. Y ya le dije que uno recibe sanidad, creemos en los milagros, pero que provienen por la pura misericordia y gracia de Dios en el creyente. Yo soy un testimonio vivo, pero no porque un pastor haya tenido el don de sanidad, sino por la misericordia y gracia de Dios. Y así estuvimos hablando. De ahí me preguntó que si conocía, o por lo menos un pastor que tuviera una oración fuerte. Una oración fuerte. Porque habría dicho que yo era pastor. Entonces le dije que no existe tal oración fuerte. Y ya me explicó para qué lo quería, para un caso de depresión. Le digo, mire, yo puedo orar por usted. De aquí a 2 días, le digo, es bueno, pero no es lo elemental. De aquí a 2 días usted ya no me volvió a ver y volvió a caer en depresión. ¿Sabe qué es lo más importante? La palabra de Dios. Porque cuando yo me aparte de usted y haya dejado de orar con usted y usted se va a su lugar, usted lleva la palabra de Dios. Y cuando usted se vuelva a sentir triste o deprimida, sabe dónde encontrar el recurso que le va a aliviar el alma y el espíritu. La doctrina. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. Es allí que cuando nosotros, oiga bien, yo he platicado con muchos pentecostales, muchos, hasta testigos, que cuando le he presentado, ¿verdad?, mis objeciones en cuanto a su enseñanza, me han dicho, ¿y usted de qué iglesia? Yo soy cristiano, siempre me identifico, raras veces digo soy bautista. Pero cuando me dicen, ¿qué iglesia? Bautista. Ah, sí. Es que ustedes los bautistas se distinguen porque son buenos a estudiar la Biblia. Pero si eso es que los mandó el Señor, no nos dijo escudriñen la Escritura, porque a ustedes les parece que tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pablo dijo, escudriñándolo todo, retener lo bueno. Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de hombre o no es de hombre.
El que quiere hacer. Dios en su voluntad, en su providencia, nos ha provisto de una mejor doctrina. Y en esta doctrina, en el caso nuestro como iglesia, nos ha provisto de un mejor pacto. De un mejor pacto. Porque si el pacto que estaba anterior, que era el pacto de la ley, fuera igual al pacto de la gracia, ¿para qué hacer un nuevo pacto? Dijo en Hebreo el escritor. ¿Para qué había necesidad de hacer un nuevo pacto? Pero este nuevo pacto está fundamentado con mejores promesas porque está hecho con un mejor sacrificio. Y es con el sacrificio del Cordero de Dios, sellado con la sangre que es mejor que la de Abel, que es mejor que la de los machos cabríos, que es mejor que la de los toros, porque si aquella sangre podía limpiarlo, dice, de culpa, cuanto más la sangre de Jesucristo no limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Hebreos capítulo 10, verso 14. La voluntad de Dios en relación a una providencia es que nos ha provisto de una mejor doctrina, un mejor pacto. He ahí que si usted quiere conocer la voluntad de Dios, oiga bien, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Yo le digo, yo levanto mis dos manos, siempre le digo, Señor, quiero conocer tu voluntad. Salud. Yo quiero conocer tu voluntad. Quiero saber cada día tu voluntad. Les voy a dar el secreto. Pase más tiempo con Dios. Ese es el secreto. Pase más tiempo con Dios. ¿Por qué Jesús hacía la voluntad del Padre? No dice estoy buscando, dice estoy haciendo la voluntad del que me envió. ¿Cómo conocía él cuál era la voluntad del que lo había enviado? Porque pasaba buen tiempo con Dios. Pasaba buen tiempo en oración. No pasaba un tiempo raquítico. No pasaba un tiempo programado en una agenda de un calendario. 5 minutos ahorita, 5 minutos después, si acaso. O 10, 15 minutos al levantarme y después al acostarme, más nada. No, y en el día, si tienes oportunidad, no puedes platicar con tu Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en conocer el carácter de tu Dios? Porque dijimos que en el Antiguo Testamento, yo les decía que conocíamos el carácter de santidad de Dios. Oiga bien. Una vez yo les enseñé esto. En el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, conocemos el carácter de santidad de Dios, el carácter de justicia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento conocemos la parte del carácter del amor de Dios, de la misericordia de Dios. En el primero conocemos el carácter de santidad y justicia. ¿Por qué? Porque Dios vertical. ¿Deja de ser vertical? No, ahora en el Nuevo Pacto, con Jesucristo, aquel carácter de santidad lo cambió. No, no lo ha cambiado. Ya lo dio a conocer. Ahora está dando a conocer el carácter de amor. Dio a conocer el carácter de justicia. Con rigor al pueblo de Israel, a Sodoma y Gomorra, al mundo antiguo, etcétera, etcétera. Lo dio a conocer. Ahora a la iglesia, ¿qué le da a conocer? Le da a conocer el carácter de justicia. Le da a conocer el carácter de misericordia. Su gracia. Su gracia. Porque no nos ha mandado la serpiente por soberbio como le mandó al pueblo de Israel. Proveyendo de un mejor pacto. Hermanos, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, lo invito, pase más tiempo con Él. Entre más se relaciona uno con una persona, a ver, los hijos, si pasan más tiempo con la mamá, ¿con quién se encariñan más? Con la mamá. Si pasan más tiempo con el papá. Y pasan con los dos, pues con los dos. Pero si miran al Papa una vez a la semana, se alegran el día que lleguen porque llega barco. Pero se apega más emocionalmente a la mamá. La voluntad de Dios en relación, proveyéndonos un camino mejor para la comunión con Él. Juan 9:31 dice, y sabemos, Juan 9:31 dice, aquel hombre que fue sanado, aquel ciego. Yo no sé, dice, quién era, pero lo que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Y sabemos que Dios no oye, oiga bien, a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Si alguno va a la iglesia una vez a la semana, 2 veces a la semana, a ese oye. Si alguno, como formalismo, porque por eso les puse la lectura de la oración, la lectura del ayuno y la lectura de la ofrenda, ¿verdad? Limosna. Que a veces piensan que por cumplir con algunas prácticas o algunas obras, ya hicimos la voluntad de Dios, o ya nos ganamos el reino de los cielos. Porque ya diezmamos, porque ya cumplí con la ofrenda, porque ya fui a la iglesia, porque... No, hermano, todo eso era necesario hacer, dijo Jesús, sin dejar de hacer lo otro. Pero aquí nos dice, y sabemos que Dios no oye ¿a quién? A los pecadores. Y esto lo está diciendo uno que era ciego y ahora ve. Ahora sí ve. ¿Y ahora qué ve? Él le está diciendo esto. No crea que le está diciendo a uno indocto. Se lo está diciendo a los maestros fariseos, al Sanedrín, que lo estaban procesando. Porque había sido sanado en un día de reposo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es, 2 requisitos. ¿Qué es? ¿Qué dice que es? ¿Y qué más? A ese oye. Dios nos ha abierto, en su providencia, la voluntad de su providencia, nos ha abierto un mejor camino para la comunión con Él. Y ese mejor camino para tener comunión con Él es el temor, hermano. Déjeme decirle que una persona puede estar aquí, un hermano puede estar aquí, pero si no hay temor de Dios en su corazón, si no hay temor de Dios en su corazón, con facilidad le grita a la mujer, con facilidad ofende, con facilidad se aira, con facilidad peca, con facilidad comete cualquier tipo de pecado. ¿Sabe por qué? Porque no hay temor de Dios en su corazón. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? ¿Y el apartarse del mal? Es la inteligencia. Dios nos ha provisto de un camino mejor para la comunión con Él. Y esa, es decir, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, Señor, quiero hacer tu voluntad, lo primero que tiene que haber en mi corazón, ¿qué es? Temor. Dios no nos va a dar a conocer su voluntad, que es agradable y perfecta, si no hay temor. ¿Por qué? Porque si tantito salimos de aquí a la esquina, se nos olvidó todo y llevamos otra vez la vida pecaminosa, la vida arrogante, la vida indiferente, la vida irresponsable, de nada aprovechó. De nada aprovechó. ¿Por qué? Porque lo poquito que pudo haber absorbido, el mundo, como dice, la semilla que cayó entre espinos, se ahogó. La que cayó junto al camino, se quemó. Y la que cayó en pedregales, también se echó a perder. Hermanos, la voluntad de Dios en relación a su providencia, Dios nos provee en su voluntad un camino mejor para la comunión con Él. ¿Quieres conocer la comunión con Dios? La voluntad de Dios y tener comunión con Él. Busca cómo tener temor de Dios. Sin temor de Dios no puedes tener comunión con Él. Por eso comienza, y sabemos que los pecadores, Dios no oye. ¿Cuál es la diferencia entonces? Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué habla a los pecadores? Porque los pecadores no tienen temor de Dios. Llevan una vida y hacen lo que se les da antojo y gana sin ni siquiera remordimiento de conciencia. El último, hermano, Dios en la voluntad de Dios en relación a su providencia, nos provee de un mejor camino para la libertad del hombre. Para la libertad del hombre. Oiga bien. Si el hombre se siente atado y dice, pastor, me está diciendo que yo necesito conocer doctrina, pero soy pecador. Pastor, me está diciendo que yo necesito, para conocer la voluntad de Dios, necesito tener temor, pero ¿cómo lo consigo? Primeramente tienes que ser libre. Dice Gálatas capítulo 1, versos 4, y ahí cerramos.
el cual se dio a sí mismo. Oiga bien, el cual se dio a sí mismo. Los que salen a evangelizar, este texto es bueno para ellos. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que ser libre de pecado, porque Dios no oye a los pecadores. ¿Quieres tener temor de Dios? Necesitas entregar tu vida a Cristo para que la obra de Cristo de la cruz del Calvario pueda ser efectiva en tu vida. No se trata de un acto religioso, no se trata de un acto de la iglesia o prácticas litúrgicas, se trata de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La obra de redención, la obra de salvación que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos libres del presente siglo. Dice Romanos 12, 2 que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero lo primero, tienes que renunciar a este siglo malo y perverso. Tienes que renunciar a las vanidades de este mundo que está sujeto. Tienes que renunciar a tus propios placeres. Tienes que renunciar a tus propias ambiciones egoístas. Tienes que renunciar a tu pecaminosidad. Porque todo eso es un engaño en el cual estás cautivo a voluntad de Satanás. Porque Él es el príncipe de este mundo. Él es el que está gobernando este mundo. Porque dice la Escritura que todo el mundo está sujeto a la voluntad de Satanás. Solo Cristo puede liberarte. Y ese fue el camino. En la voluntad de Dios, ese fue el camino que Dios proveyó para que pudiera ser libre. Tú no puedes ser libre por tu propia fuerza. Tú no puedes ser libre por tus propios pensamientos. Tú no puedes ser libre por tu propia voluntad. Tú no puedes ser libre diciendo, yo puedo dejar de hacer esto. No, no puedes. Porque eres esclavo de Satanás. Eres esclavo de este mundo. Tú no puedes. Solo Jesucristo, que pagó con su sangre, puede liberarte. Puede abrir las puertas de ese calabozo en el cual estás preso. Y puedes ser libre. Libre, verdaderamente libre, para ahora serle de gloria y honra a Él. Un instrumento de gloria y honra a Él. Pero es ahí, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres tú? Tienes, como dijo Jesús, la puerta ancha, el camino ancho. Y tienes la puerta angosta y el camino angosto. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? El primer paso es entregar tu vida a Jesucristo. Sin eso, jamás ni nunca podrás conocer su voluntad. Pongámonos en pie, vamos a orar. Si un corazón está lleno de orgullo y dice no, déjame decirte, con tu decisión, ni ayudas, ni le haces un favor a Dios, si dices que sí. Y si dices que no, tampoco le estás haciendo ningún mal, porque Dios siempre es Dios y siempre seguirá siendo Dios. Dios siempre es Dios y siempre seguirá siendo Dios. Así que los beneficiados somos nosotros y los perjudicados, cuando le cerramos la puerta de nuestro corazón, también somos
nosotros. Dios es Dios. Y Él reina sobre su creación. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias, mi Dios, por hablar a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Ruego, Padre mío, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que tú la prosperes en aquello para lo cual la has enviado. Si hay un corazón aquí que está dispuesto a rendirse a ti, seas tú obrando en él, dándole la fe, dándole el arrepentimiento, Señor. Seas tú obrando en él, renovándolo, mi Dios, permitiendo que ese corazón pueda nacer de nuevo. Cambia ese corazón, Señor, según tu misericordia, tu voluntad y tus propósitos. Cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Renuévalo, Señor, en tu espíritu. Y pon en ese corazón tu ley, mi Dios, tus preceptos y tus mandamientos. Pon en el corazón de él de tu amor y de tu gracia. Limpia ese corazón, Señor, si se ha ensuciado, Dios, si se ha contaminado. Lávalo, Padre mío, en tu sangre. Como dijo David, límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad y seré blanco como la nieve. Entonces mi boca publicará tu alabanza y los pecadores se convertirán a ti. Renueva en mí, oh Dios, un espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, obra en tu iglesia y en aquellos que todavía no se han rendido ante ti, dándole, Señor, ese arrepentimiento para volverse a ti y esa fe para creer en tu llamado y en tu voluntad. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.